C por N sub C. La cohesión por el factor de carga. Sigue siendo el mismo, independientemente de que se pueda modificar la profundidad de desplante. ¿Ok? Skempton plantea que esto como que no está muy de acuerdo, ya que si, tomando en cuenta el nivel de desplante de un terreno resistente y empotramos o encajamos la cimentación, pues deberá aportar mayor capacidad de carga. Este es el planteamiento que desarrolla Skempton. Con base en esto, entonces, dice que si nosotros tenemos, y lo que trata de ilustrar la imagen, si nosotros tenemos la cimentación desplantada en sustrato resistente tal como ilustra esta línea roja, están de acuerdo que el único aporte o el único contacto que hace la cimentación con el suelo es en esta parte, ¿no? Lo que estamos rayando en rojo. ¿Qué sucedería? Y es lo que, insisto, propone Skempton, si empotramos la cimentación. ¿Están de acuerdo que no nada más aportaría el área de contacto, sino también los costados? ¿Correcto? Entonces, esto plantea que el factor de carga N sub C estará en función también de la relación de profundidad de desplante entre el ancho. Por lo que, si nosotros tenemos una profundidad de desplante mayor, no solamente va a afectar la sobrecarga, que es el segundo sumando, sino que también va a incrementar el factor de carga N sub C. ¿Vale? Ahora, también es importante identificar que esta teoría solo se aplica para suelos cohesivos. Solo para suelos cohesivos. ¿Eh? Y bueno, pues se tiene esta gráfica. Ya lo comentábamos la semana pasada, una vez que concluyamos la tercera teoría, que es la que vamos a revisar a continuación, yo les comparto estas gráficas para que las tengan a la mano para los ejercicios y actividades que vamos a hacer. Bien. Entonces, ustedes observan en la gráfica, primero que está en función de la relación D entre B. La profundidad de desplante siendo D, entre el ancho de la cimentación siendo B. La relación D entre B. Y bueno, vamos a suponer que tenemos una relación D entre B de 3. Nosotros nos posicionamos aquí. Cimiento largo, que es una zapata corrida. Cimiento circular o cuadrada, que es una zapata aislada. Entonces, interceptamos esta curva, inmediatamente leemos hacia la izquierda. Obtenemos el factor de carga N sub C. En este caso, 8.8. ¿Correcto? Bueno, de hecho, aquí está en la tabla. Aquí hay una tabla que nos ayuda para identificar los valores más comunes. Ahí el que estoy marcando con un rectángulo es del ejemplo que les estoy dando. ¿Vale? Está en función de la relación de profundidad de desplante entre el ancho de la cimentación, lo que busca tomar en cuenta un mayor aporte de la cohesión en cuanto a valor de capacidad de carga. ¿Por qué solo la cohesión? Porque precisamente es lo que propone Skempton, que solo este aporte de capacidad de carga se da a través de la cohesión, únicamente. ¿Sí? Y lo voy a repetir. Esta propuesta de Skempton es exclusiva para suelos cohesivos. Bien, ¿algún comentario de esto? ¿No? No, Inge. Ok, perfecto. Bien, gracias. Luego, la siguiente teoría. La siguiente teoría es de Meyerhoff. Quien propone, Meyerhoff propone en, a ver, permíteme, ok. Meyerhoff propone en 1957 también su mecanismo de falla, que es el que les comparto. ¿Qué podemos encontrar? ¿Cuál es la principal diferencia que notan entre el mecanismo de falla de Terzaghi y el de Meyerhoff? ¿Quién me puede comentar?
¿Podría ser que la onda de falla solo va en una dirección, no en las dos? Como en Terzaghi, que recuerdo que iba también hacia acá. Hacia la izquierda. Bueno, ahí sí es buena observación por el dibujo. La realidad es que es un espejo. Ah, Es un ok. espejo. Sí, por espacio y todo eso, nada más se desarrolla de un lado. Pero es un espejo. Y está bien que lo aclaremos por cualquier duda. ¿No? Pero no es un espejo. Ok. ¿Cuál sería la diferencia? La otra sería ay, sería esta. La falla ocurre así de manera inclinada Ok. sobre dos ángulos. Ok, sí, bien, Alexis, muchas gracias. Y también tomen en cuenta que el mecanismo de falla de Terzaghi plantea una horizontal que no me está saliendo. ¿Sí? Que la superficie de falla tiene, no me tiene, acá está. Tiene como limitante la, la horizontal, ¿vale? Si nosotros regresamos, ustedes observan el mecanismo de Terzaghi está en función de la profundidad de plano. Es decir, las superficies de falla no rebasan la profundidad de plano. Es lo que yo les estoy marcando en rojo. En cambio, Meyerhoff sí. La teoría de Meyerhoff plantea que el mecanismo de falla se desarrolla hasta la superficie. Hasta la superficie. Y eso es muy interesante porque para Terzaghi lo que se define es que está limitado. Está limitado solo a la profundidad de plano. Y entonces Meyerhoff plantea que no, que este desarrollo del mecanismo de falla debería estar también desarrollado hasta la superficie, que es lo que se presenta. Ahora, en cuanto a las zonas de desarrollo de esfuerzos, son muy similares. Nosotros tenemos la primera zona, que se las voy a ilustrar en azul, aquí, que si recuerdan es la misma o semejante a esta cuña ABC. Esta cuña ABC se refiere a un esfuerzo elástico de formaciones mínimas justo por debajo de la zapata. ¿Vale? La base del triángulo invertido es el mismo valor que el ancho de la cimentación. ¿Vale? El mismo. De ahí se empieza a desarrollar la espiral logarítmica que empieza acá en C. Y lo que comentamos hace un momento, termina hasta la superficie, en el punto E. Mientras esto sucede, nosotros tenemos entonces la siguiente zona, que está definido por la cuña C, D y B. B, C, D. La cuña BCD, la que estoy marcando en verde, que es la de una deformación plástica, recordarán. ¿Vale? Es una deformación plástica a donde los límites de la superficie de falla es la espiral logarítmica y la otra limitante es el radio de la espiral. En este caso, la línea BD. La línea BD es el límite que se tiene en esta zona 2 de esfuerzos plásticos radiales. Sí. Ahora, mucha atención en esta parte. ¿Qué sucede entonces con la demás porción de material? ¿A dónde? Se los voy a marcar en rosa. Tenemos la masa de suelo, dense cuenta, B, D, E y F. O sea, todo esto es lo que va a generar la sobrecarga. Ahora, dentro de toda esta masa, se plantea la superficie libre equivalente, que está anotado ahí. Pero esta superficie libre equivalente, que se las voy a dibujar, o sea, mejor dicho, se las voy a remarcar en amarillo. A ver si se ve. Si no se ve muy bien, me dicen y les cambio de color. En amarillo, que tiene inclinación beta con respecto a la horizontal de la profundidad desplante y una inclinación nu con respecto al radio de la espiral, la zona 2, ¿vale? Es precisamente la superficie de falla que se va a desarrollar en el mecanismo, ¿correcto? Es lo que para Terzaghi es el plano horizontal AA'. Ahí se concluye. Y sobre esta superficie se aplica la sobrecarga, Q minúscula.
peso volumétrico por la profundidad de desplante, ¿correcto? Ese es el esfuerzo estático. Aquí lo que plantea Meyerhoff es que no está, ya lo vimos desde hace un momento, no está ni a la misma horizontal del plan de la profundidad de desplante, sino que sube, como también lo observaba Alexis. Ahora, está dentro de la cuña BDEF, marcada en rosa. Está en el interior de esa cuña, BDEF. ¿En qué posición? En la posición de un ángulo beta con respecto a la horizontal de la profundidad de desplante. Bien, ahora, Meyerhoff plantea que sobre esta superficie se genera los esfuerzos normales, P sub 0, ¿vale? Y también los esfuerzos de cortante, S sub 0. ¿Ok? Entonces es ahí a donde se deberían calcular los esfuerzos normales, la sobrecarga. Q para la teoría de Terzaghi sería Q minúscula, y aquí para Meyerhoff estamos hablando de P sub 0. P sub 0. Bien. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo se planteó esta parte? Permítanme un tantito, hasta acá algún comentario, les voy a dejar de compartir esto. Okay. No, ¿en qué? Bien, gracias. Permítanme entonces un momento. Permítanme. Bien, ya lo observan nuevamente, ¿verdad? Ok. Entonces, pues Meyerhoff plantea su ecuación de capacidad de carga. ¿Y qué es lo que pueden observar? ¿Qué es lo que pueden opinar al respecto de esa ecuación? ¿No les es familiar? ¿Parece a la de Terzaghi? Exactamente. Se parece prácticamente a la Terzaghi, excepto por este término, P sub 0, a donde para Terzaghi no es P sub 0, es Q minúscula. Y debemos de recordar que Q es igual al peso volumétrico por la profundidad del desplante. ¿Vale? Y P sub 0 entonces debemos de identificar, me voy a regresar, a que es precisamente este esfuerzo normal, P sub 0, sobre la superficie libre equivalente, que se encuentra en la cuña BDEF.
Y es toda esta porción, la que estoy rayando en rosa, la que funcionará para la sobrecarga. Porque ese concepto de sobrecarga sigue existiendo para médicos. Es la porción de material que va a impedir que la cimentación falle. Acuérdense que una falla de cimentación estamos hablando del desplazamiento. No realmente que la losa se rompa o que el dado se fracture, no, o sea, es ese desplazamiento. ¿Sí? Entonces, toda esa porción que rayé en color rosado va a impedir ese desplazamiento. Es el mismo concepto que Terzaghi, solo que, insisto, médico, como primera gran diferencia, es que esta superficie de falla la ubica hasta la superficie. ¿No? Valga la redundancia. Bien. Durante varios años, 1951, durante varios años, pues se planteó y se calculó la capacidad de carga a través de la teoría de Meinhof. Porque, pues como todo, algunos propusieron o algunos estuvieron de acuerdo con él, y entonces así lo hacían. Sin embargo, unos años después, 12 años para ser exactos, en 1963, Meinhof, al observar que determinar esas cargas normales, P sub 0, no es tan sencillo, no es tan sencillo, porque en el desarrollo matemático se vuelve indeterminada la solución en algunos casos, además de que intervienen muchísimas variables y eso genera pues incertidumbre mayor en cuanto a el valor obtenido de la capacidad de carga para la teoría de Meinhof. Al observar esto, entre otros detalles, Meinhof decide que entonces el factor o el cálculo, mejor dicho, el cálculo del esfuerzo normal pudiera llegar a ser equivalente a el esfuerzo geostático. Peso volumétrico por la profundidad. Entonces, se dan cuenta la diferencia entre una y otra ecuación, es el cambio de este término en el segundo sumando, Q, donde es el mismo significado, la sobrecarga, y que Terzaghi plantea calcular como el peso volumétrico por la profundidad. Atendiendo a esto, yo les pregunto, entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia creen que exista entre la teoría de Meinhof y la teoría de Terzaghi numéricamente? Porque aquí, pues pareciera que es la misma ecuación. Eso le iba a preguntar. Pues les gané. Entonces, ¿cuál creen que sea esa diferencia? Hay una diferencia, ¿eh? Y se basa en el mecanismo de falla, porque el mecanismo de falla no lo cambia Meinhof. Dice, Los este es factores el de carga. mecanismo de falla. Exacto, los factores de carga. Exactamente, los factores de carga. Todo lo demás es prácticamente lo mismo. ¿Sí? Y ya sabemos lo que significa este valor de Q en Meyerhof, que no necesariamente, sí, numéricamente es el producto del peso volumétrico por la profundidad de planta, pero el desarrollo del mecanismo de falla y lo que significa, por supuesto, está muy alineado a el cómo lo concibe Meyerhof, que no es el mismo que Terzaghi. Y entonces, evidentemente, Meyerhof desarrolla las ecuaciones pertinentes para sus factores de carga y también desarrolla las gráficas correspondientes para los factores de carga, que es la que les muestro a continuación. A donde n sub c, n sub q y n sub gamma nos vamos a apoyar para obtenerlos de esta gráfica. ¿Sí? Y de una manera similar, nosotros podemos observar que tenemos cimiento superficial largo, que es una zapata corrida. Cimiento superficial cuadrado, evidentemente. Y también para cimentaciones profundas. Porque es importante que sepan que el criterio que desarrolla Meyerhof de esta espiral logarítmica hasta la superficie, cómo se va a desarrollar el mecanismo de falla, se utiliza para el cálculo de la capacidad de carga en elementos profundos, en pilas, en pilotes por punta. ¿Vale? Y es el que hoy utilizan nuestros reglamentos. ¿Vale? Esto es importante comentarlo porque les va a ser familiar en algún momento, ¿vale? Algunas ecuaciones, y saber que nuestros reglamentos están basados en el mecanismo de falla de Meyerhof, ¿sí? Del desarrollo completo hasta la superficie, el aporte,
¿no? Y entonces, bueno, pues ustedes pueden observar que tenemos para N sub C, cimiento largo y cimiento corto. Para N sub gamma, N sub Q, cimiento, pilotes también, perdón. Para N sub Q, se los voy a dibujar en otro color. Para pilotes, cimiento cuadrado y cimiento largo. Y N sub gamma, dense cuenta que solamente tienen para cimiento superficial y cimiento cuadrado. Ya no aparece una línea punteada. Sí continua, sí discontinua, pero no punteada. ¿Por qué? Lo revisarán en la asignatura optativa de diseño geotécnico de cimentaciones, si es que deciden llevarla. Pero ahí revisaremos el tercer sumando de la ecuación de capacidad de carga que relaciona el peso volumétrico con el ancho del cimiento es despreciable. ¿Por qué? Porque la relación del ancho con respecto a la profundidad de una cimentación profunda, valga la redundancia, una pila, un pilote, es mínima. El ancho puede ser de 1 metro, 80 centímetros, 60 centímetros, contra 15, 20, 25 metros de profundidad. Entonces, ¿están de acuerdo que esa relación ancho-largo es muy pequeña? Por eso se desprecia ese tercer sumando. ¿Vale? Entonces, de ahí la razón de por qué en pilotes no aparece el valor de N sub gamma del tercer sumando de la ecuación de capacidad de carga. ¿Vale? Esa es la explicación. ¿Sí? Bien, ¿algún comentario de esta gráfica? Bien, detalles. A ver, comentábamos también que ¿alguien recuerda el valor de la capacidad de carga de Terzaghi para cuando el ángulo de fricción interna es 0? ¿Cuánto vale N sub C para Terzaghi? Otra vez, para suelos puramente cohesivos, con ángulo de fricción interna igual a 0, ¿cuánto vale N sub C? ¿Cuánto vale N sub Q? ¿Cuánto vale N sub gamma? ¿Se acuerdan de esos valores? ¿No? A ver, lo que nos recuerdan, denme dos minutos, por favor. Bien, ok, gracias. ¿Cuánto? Aquí tengo un dato que es el NC es 570, NQ es 1 y Ok, N gamma sería 0. exacto. Bien, entonces esto los vamos a comparar con la de Meyer. ¿A dónde? N sub C, N sub C será igual a, en cimentación superficial cuadrado, dense cuenta, está por acá, N sub C, aquí está. Y tenemos en escala semilogarítmica en el eje de las ordenadas, 1, 2, 4 y 6. ¿Ya se fijaron? Entonces N sub C es igual a 6. Es un valor mayor que para Terzaghi de 5.7. N sub Q es igual a 1. Aquí está. Ya se fijaron que no empieza en 0. Es 1. Y N sub gamma obtendrá un valor. Bueno, también es 0 para phi igual a 0 es 0. N sub gamma. Igual que para Terzaghi. En suelos puramente cohesivos. Entonces, para suelos puramente cohesivos,
la diferencia entre la teoría de Terzaghi y la teoría de Melechov es que en n sub c, para Terzaghi vale 5.7 y para Melechov vale 6. Bien, ¿algún comentario de esto? Ok. Entonces, algunas consideraciones importantes para ya ir concluyendo la sesión del día de hoy y ya revisar las tres teorías. Para Terzaghi, la teoría de Terzaghi es recomendable para cualquier tipo de cimentación superficial hasta el límite de 2 veces el ancho de la cimentación con respecto a la profundidad de desplante. ¿Quién me puede decir cómo explicar eso? ¿Qué quiere decir eso? La profundidad de desplante deberá ser menor o igual a 2 veces el ancho de la cimentación. ¿Cómo lo interpretan? ¿Alguna opinión? Que sea específicamente para cimentaciones superficiales. Ah, no, sí, Sí, eso sí lo dice. pero hay un límite entre las cimentaciones superficiales en cuanto a profundidad. Si rebasa ese límite, dejaría de ser superficial. No tanto que dejaría de ser superficial, sino ya no es recomendable el uso de Terzaghi. Entonces, lo ideal sería el uso de Melechov. ¿Y cómo se interpreta? Si el ancho de la zapata mide 1.20 y la profundidad de desplante por estratigrafía tiene que ser 2.80, 3 metros, están de acuerdo que ya está fuera del rango. Porque 2 veces el ancho de la cimentación, en este ejemplo que les doy de 1.20, son 2.40, ¿correcto? Y si por estratigrafía indicamos que el estrato resistente está a 3 metros, entonces ya rebasa esa relación de 2 veces el ancho de la cimentación, la profundidad de desplante. El límite, por decirlo así, es de 2.40 para el ejemplo que les estoy dando, donde la cimentación, el ancho de la cimentación es de 1.20. Si, por ejemplo, el ancho de la cimentación fuera 80 centímetros, que sucede con cimentaciones de mampostería, por regular 80 centímetros de base, pues la profundidad máxima que me permitiría calcular con la teoría de capacidad de carga sería 1.60, perdón, 2 veces el ancho. 80 centímetros, 1.60. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí me siguen en eso? Si rebasamos ese límite, ya no es tan recomendable la teoría de Terzaghi. A ver. Otro criterio, lo que comentaba hace un momento. Para Skempton, la teoría es para cimentaciones sobre arcilla, limos, es decir, suelos finos. Si ustedes identifican un estudio, un análisis que hayan calculado la capacidad de carga en arenas con la teoría de Skempton, automáticamente está mal. Es más, quién sabe cómo le habrán hecho. Porque si nos fijamos, el único factor de carga que tenemos, N sub C, no depende del ángulo de fricción interno. Si revisan la ecuación, en ningún momento hay ángulo de fricción interno. O sea, no hay cómo relacionarlo. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Y por último, Melechov, se deberá tomar con reserva, ya que pudieran resultar valores altos con respecto a los prudentes. En algunas mezclas de valores, inclusive puede dar un 50% más que Terzaghi, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, bueno, sí hay que tomar sus reservas. Evidentemente, Melechov es más recomendable para cimentaciones a donde se sale el rango de Terzaghi, y tanto Terzaghi como Melechov es para ambos tipos de suelos, tanto cohesivos como friccionales, los dos. ¿Comentarios? Ya me fui. Disculpe, ¿cuál menciona que es apto para los dos tipos de suelo? Ya no me ven, ¿verdad?
No pasa por andar jugando. No, ya no se ve su cámara. Perdón, es que aquí le moví. Ahí está, ya. Ahí está. Bien, perdón. Para los dos tipos de suelo, tanto Terzaghi como Meyerhoff. Para los dos tipos de suelo. ¿Sí? La única que tiene restricción y solo para suelos cohesivos es Skempton. Terzaghi y Meyerhoff para los dos. Terzaghi tiene la limitante de la profundidad. ¿Vale? Precisamente por su mecanismo de falla. Recuerden que el mecanismo de falla está sobre la profundidad estlante. Genera un plano A', que es el que les mostré, sobre ahí. De ahí la situación delimitante en cuanto a profundidad, con esta relación de 2 veces el ancho con respecto a la profundidad estlante. ¿Sí? Gracias, ingeniero. Sí, con gusto. Y bueno, para terminar la sesión del día de hoy, por una cimentación cuadrada de 1 por 1 y valores de resistencia cortante de una presión de 0.5 kilogramos centímetro cuadrado y ángulo de fricción interna de 20 grados y una profundidad estlante de 2 metros, tenemos que los factores de carga de Terzaghi son estos. Para Skempton es este. Y dense cuenta, N sub C, 17 para Terzaghi y para Skempton 8.4. Y factores de carga para Meyerhoff, 22. A ver si bien es cierto, NQ son iguales, es coincidencia, no quiere decir que siempre sean así, es coincidencia. Para N sub C es mayor. ¿Ok? Bien. Con esto vamos a concluir la sesión del día de hoy para que el miércoles hagamos unos ejercicios y les deje también la actividad correspondiente. ¿Vale? Y pues nada más. Les voy a compartir ahorita que desconectemos el documento con las 3 gráficas para que lo tengan a la mano el miércoles y hagamos los ejercicios respectivos. ¿Sí? ¿Comentarios? Ingeniero, Sí. bueno, es que aquí en el libro que tengo vienen otros factores, igual para Terzaghi, pero están modificados como factor de seguridad, algo así, que realmente cambian muy poco los valores. ¿Eso es importante considerarlo o con que nos apeguemos a los factores normales ya está bien? Pero, ¿qué dice el título de la tabla, Luis Alberto, y de qué libro es? Perdón. Es del de Principios de Ingeniería de Cimentaciones. Ah, de Braja. Y viene Ajá. así, justo después de las tablas de Terzaghi viene algo de factor de seguridad, que el cálculo de la capacidad de carga admisible bruta de cimentaciones superficiales requiere la aplicación de un factor de seguridad. Sí, de hecho, eso es importante comentarlo, lo haremos el miércoles con el ejercicio, porque el factor de seguridad, nosotros lo que vamos a calcular de manera directa es la carga última, que le llamamos, la carga de capacidad última. Esa no es la que se reporta. La que se reporta es la capacidad de carga de diseño o la capacidad de carga admisible, que es la afectada por el factor de seguridad, y el factor de seguridad es de 3. Lo vamos a comentar el miércoles haciendo el ejercicio. Obtenemos la capacidad de carga última y obtendremos la capacidad de carga admisible o de diseño, que esa es la que sí reportamos, ¿vale? Pero sí es importante, porque sí, no, o sea, sí cambia bastante. El valor último, a lo mejor los factores de carga, como dices, no tanto, pero el último valor sí cambia de manera, pues, importante. Gracias, ingeniero. Sí, con gusto. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, bien, pues entonces que tengan buena semana y nos conectamos el miércoles. Que les vaya bien. Bye.